Vamos a ir al texto que estamos estudiando los días jueves, de la primera carta universal del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 y 22. Si hay una hermana o hermano que tiene abierta su Biblia en este pasaje, me gustaría que leyera para todos nosotros y nosotros ponemos atención a la lectura de estos dos versículos. Primera de Pedro 3, versículo 21 y versículo 22. Dice así la palabra del Señor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermana Carolina. Te damos gracias, nuestro Padre y Dios, una vez más, por el tiempo que tenemos de reunirnos como iglesia por este medio. Primero, agradeciendo el día que nos has dado, el cuidado que has tenido para con nosotros, la provisión que has hecho también para nosotros, y también queremos en esta ocasión honrar y glorificar tu nombre, y te damos gracias por tu presencia, y queremos que en la lectura y en la meditación de estos versículos, Señor, tú pongas palabras, no las que yo quiero, sino las que tú quieres, para ayudarnos a entender un poco más de lo que tú nos has dejado a través de la Escritura, la Biblia, palabra de Dios. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hay algunas cosas, o dos o tres cosas, que el apóstol Pedro toca principalmente en estos versículos, dos versículos que leyó nuestra hermana, ¿ya? Que nos hace recordar algo muy importante para nosotros, como es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos enfatizado, hemos enseñado, hemos predicado, y así lo creemos, y es nuestra convicción de que la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo es lo que nos proporciona a nosotros la limpieza de nuestros pecados y la salvación. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, ha hecho posible que nuestros pecados sean limpiados, sean borrados. Y juntamente con ello, en el propósito de Dios, tenemos a través de Jesucristo, que Él es el Salvador de nuestra vida. Tenemos la salvación. ¿Ya? Y otra cosa que toca este texto tiene que ver con el bautismo. Ya hablamos ya el jueves pasado acerca de ello. Si la muerte y la resurrección de Jesucristo proporcionan para nosotros la limpieza de nuestros pecados, la salvación, el bautismo viene a ser como el símbolo de nuestra limpieza. Viene a ser como el sello de nuestra profesión de fe. ¿Ya? Y yo creo que todos los que hemos estado acá hemos sido bautizados, ¿ya? Y entonces, al hacerlo, cuando oficiamos el sacramento del bautismo, el que está siendo bautizado está profesando públicamente delante del Señor y de los hermanos que le acompañan en la congregación, de que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, yo creo que el apóstol Pedro
es muy importante para él y también para nosotros el recordar esto. Ahora, llegamos a la última parte del capítulo 3, ¿ya? De esta primera carta universal del apóstol Pedro. Ha sido un capítulo muy extenso que nosotros hemos estado estudiando por varias semanas. Varias semanas hemos estado en este capítulo. Y entonces, no hay mejor manera de concluir o de terminar un capítulo de la Biblia que haciendo una referencia a algo tan importante como lo menciona el apóstol Pedro en estos versículos. Aquí está haciendo referencia en el versículo 21 y 22 el apóstol Pedro como conclusión de este capítulo 3. Nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta si usted tiene la Biblia abierta que está haciendo referencia en primer lugar a la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta por el versículo, porque está en el texto, que está haciendo referencia a la ascensión del Señor Jesucristo. También está haciendo referencia el apóstol Pedro en el texto a que el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. ¿Ya? Lo dice el texto, lo dice el versículo. Y también nos hace referencia el apóstol Pedro en este versículo al gobierno real del Señor Jesucristo, cuando dice que todos están bajo su autoridad. Ya termina el versículo diciendo o haciendo referencia a ello. Nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, sabemos que la doctrina de la resurrección del Señor Jesucristo para nosotros es esencial, es fundamental para nuestra fe cristiana. Y Pedro nos da testimonio de ello, no solamente en estos versículos 21 y 22. Si usted va al capítulo 1, un poquito más atrás, en Primera de Pedro, capítulo 3. En el capítulo 1 y el versículo 3, si alguien puede leer para nosotros, capítulo 1 y versículo 3 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿ya? Y ese renacer por la esperanza viva se basa, como dice Pedro en este versículo, en la resurrección del Señor Jesucristo. En el versículo 18 del capítulo 3, estudiamos ese versículo, pero creo que sería importante recordarlo. Primera de Pedro 3, 18, ¿cómo dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, la muerte del Señor Jesucristo tuvo como propósito el que nosotros fuéramos llevados a Dios. Eso no podría haber sido posible si no tenemos un Cristo vivo, si no tenemos un Cristo que se levantó de los muertos, victorioso. No podría ser posible el que nosotros seamos llevados a Dios si eso no fuese así. Y entonces el apóstol Pedro concluye este capítulo 3 con estos versículos 21 y 22, donde hace referencia a lo mismo que ya lo hemos dicho. No es solamente el apóstol Pedro el que nos habla acerca de ello. El apóstol Pablo dedica todo un capítulo, como es 1 Corintios 15, al hablarnos acerca de este tema. Y hay un versículo bien conocido a nosotros en el capítulo 15 de 1 Corintios. El versículo 14 dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Ya ustedes lo habrán escuchado, lo hemos enseñado, lo hemos predicado tantas veces. No tendría ningún sentido el que nosotros nos reunamos en este día y por este medio y que abramos la Biblia y enseñemos y hablemos de la palabra de Dios si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado. Y en cuanto al sacramento del bautismo que menciona
el apóstol Pedro, también en estos versículos, Pedro nos dice que sin la resurrección del Señor Jesucristo, el bautismo es vano y es carente de utilidad. Aunque hay quienes piensan que el bautismo salva. Y nosotros lo hemos enseñado y así lo creemos. El bautismo no nos salva. Es importante para la vida del cristiano cumplir con este sacramento porque debemos ser obedientes a Dios. Pero el sacramento del bautismo es un símbolo, es un sello de nuestra relación con Cristo. ¿Ya? Cuando fuimos salvos y vivimos esta vida cristiana. Miremos un poquito al versículo 22, ¿ya? Al versículo 22. A mí me ha llamado mucho la atención este versículo y entonces creo que sería importante fijar algunas cosas en él. Versículo 22. ¿Ya lo leímos? Lo leímos, la hermana Carolina lo leyó y usted tiene su Biblia abierta en el versículo 22 y yo le pregunto, ¿qué hay de importancia en el contenido de este versículo? ¿Qué sería lo importante para usted en el contenido de este versículo? Que al Señor Jesucristo se le entregó toda autoridad. Ya, esa es una cosa que menciona el texto, ¿no es cierto? Se le entregó toda autoridad y hace una descripción de quiénes están bajo la autoridad de él. Muy bien. ¿Qué otra cosa importante en el contenido del versículo 22 encuentra usted? Quien habiendo subido al cielo. Habiendo subido al cielo. Habiendo subido al cielo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso porque creo que es una parte muy importante en el contenido del versículo 22. ¿Ya? Muy importante. ¿Encuentra algo más en el versículo 22 que es importante en el contenido del versículo 22? ¿Está a la diestra de Dios? Está a la diestra de Dios. ¿Ya? Está a la diestra de Dios. ¿Recuerdan ustedes una vez que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en su ministerio público aquí en la tierra, se acercó una mujer a él y le dijo, quiero pedirte un favor. Quisiera que tú permitieras que uno de mis hijos se siente contigo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Buena petición, ¿no? Un buen deseo. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo a esta mujer acerca de esta petición? No es mío daros el que uno se siente a la izquierda o a mi derecha. Solamente el que tiene la autoridad para ello, y así va a ser, es Dios. ¿Ya? Pero aquí menciona este versículo 22, esta parte de este contenido que menciona el hermano acerca de estar a la diestra de Dios. Pedro hace una declaración doctrinal de la fe cristiana aquí en este versículo que tiene un gran contenido. Nosotros tenemos una declaración cristiana, tenemos el credo apostólico, tenemos un catecismo menor y tenemos otras confesiones, ¿ya? Y el apóstol Pedro, aquí resumidamente podríamos decir que hace una declaración doctrinal de la fe cristiana que no solamente nos involucra a nosotros como denominación, sino que a todos los hijos del Señor, en el pasado, en el presente y en el futuro, que confiesan a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. Es importante recordarlo. Y el apóstol Pedro, al concluir este capítulo 3, hace una declaración de fe que tiene un gran contenido. En el versículo 22, como alguien lo mencionó, Cristo subió al cielo, dice el texto. ¿Qué nos hace recordar esta expresión del apóstol Pedro cuando dice que
subió al cielo, o Cristo subió al cielo. ¿Qué nos hace recordar esta declaración? ¿Es una declaración teórica o es una declaración que tiene contenido? ¿Qué nos hace recordar esta expresión del apóstol Pedro cuando dice que Cristo subió al cielo? Pastor, ¿Sí? ¿no era al que estaba en la cruz con él? ¿O no? Estoy equivocado. Ya, en una ocasión, bueno, cuando el Señor Jesucristo fue puesto en la cruz, habían dos personas, una al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Había uno que se burlaba, qué sé yo, se mofaba, y entonces el otro pidió clemencia y misericordia y tuvo una respuesta para él, adelantándose a un hecho. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a este hombre? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Y usted tiene razón, hermana, porque está mencionando un hecho histórico, histórico. Cuando el apóstol Pedro dice que Cristo subió al cielo, nos está haciendo recordar un hecho histórico. Pedro en el versículo 22 está rememorando el relato de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿La recuerda? Creo que sería importante recordarla. Muy pocas veces nosotros hablamos y tocamos estos temas. Yo no sé por qué, cuál es la razón. Bueno, tenemos un enemigo poderoso que muchas veces nos pone trabas y no permite que nosotros hablemos de estas cosas. Pero en el versículo 22, el apóstol Pedro está rememorando el relato de la ascensión de Jesús. Y para rememorar ese acontecimiento que fue un hecho histórico, hasta que nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículos 50 y 51. Si usted abre su Biblia en Lucas 24 y tiene el versículo 50 y 51, sería bueno escuchar la lectura de esos versículos. Mientras otro hermano o hermana abre en Hechos el capítulo 1, versículos 6 a 11. ¿Ya? Son dos textos muy importantes que nos relatan cómo fue este acontecimiento histórico de la ascensión del Señor Jesucristo. Lucas 24, 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Muy bien, muy bien. Un hecho histórico. Es como estar con los discípulos en ese momento y con todos que fueron testigos de este hecho. Fue subido al cielo, hablando acerca del Señor Jesucristo. En Hechos, el capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 11. Dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Amén. Hermosa palabra, profunda palabra, y que tiene que ver mucho con nosotros.
no es solamente un relato escrito, sino que es un relato escrito, es un hecho histórico sobre el cual hay testigos que vieron, que fueron testigos de ese hecho histórico. Y el Señor Jesucristo fue ascendido como las primicias. Hay un texto que nos habla acerca de eso. Cristo las primicias. Después los que son de Cristo. Hablando de este hecho histórico, ¿ya? Entonces es importante recordarlo, porque como dijo la hermana Jimena, el Señor Jesucristo estando en la cruz misma, habiendo escuchado de un hombre que arrepintiéndose y habiendo confesado su pecado, le pide que el Señor Jesucristo tenga misericordia de él. Y entonces tiene una palabra poderosa el Señor Jesucristo para él, una palabra llena de esperanza, al decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Enseguida, Pedro, en el versículo 22, nos dice, hace referencia a otro hecho, cuando dice que está a la diestra de Dios, y está a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto de que Cristo está a la diestra de Dios? No significa ninguna otra cosa, sino que indica que el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, Él recibió el más alto honor imaginable. Nos está diciendo esta expresión que usa el apóstol Pedro en esta conclusión de este capítulo, nos está diciendo que el Señor Jesucristo está al lado de Dios. Al lado de Dios. ¿Cuántas veces recordamos nosotros ese primer versículo de Juan, el capítulo 1? Hablando del verbo, el Señor Jesucristo. Era con Dios y era Dios. Desde el principio. ¿Ya? Y aquí, cuando Él asciende a los cielos, está a la diestra de Dios, está al lado de Dios. Y enseguida termina el versículo 22 diciendo, los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Cristo. ¿Entendemos esta palabra? Nosotros creemos a esta palabra de que eso es así, que los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Cristo. Cuando nosotros nos vemos confrontados a veces con tentaciones, cuando Satanás quiere tomarnos para zarandearnos, para debilitar nuestra fe, para renegar en contra de Dios y de las escrituras y de la palabra de Dios. ¿A quién tenemos nosotros para acudir que tiene autoridad sobre las potestades, sobre todas estas cosas, si no es cuando nosotros oramos y clamamos a Dios por medio del Señor Jesucristo? Los ángeles, autoridades y los poderes están sujetos a Cristo. Ángeles, los espíritus buenos y los espíritus malos, los demonios están sujetos a Cristo. Cuando usa aquí las expresiones de autoridad y poderes, se refieren a gobernantes, se refieren a funcionarios del mundo. Y Pablo en 1 Corintios 15, el versículo 20 a 26, nos relata qué va a ocurrir en el fin de los tiempos. Lo dije anteriormente y ustedes lo saben. El apóstol Pablo usa 1 Corintios capítulo 15, un 15 completo, con muchos versículos para hablando sobre este tema. 1 Corintios 15, 20 a 26. Si alguien tiene abierta o puede abrir su Biblia, en este pasaje, por favor, creo que es importante que lo lea para todos nosotros. 1 Corintios 15, empezando en el versículo 20 hasta el versículo 26.
Pastor, lo leo. Mas Ya. ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Precioso texto. Tanta enseñanza que podemos sacar de la lectura de este texto que ha hecho nuestra hermana. ¿Qué ocurrirá según lo leído en este texto de 1 Corintios 15, 20 a 26? ¿Qué ocurrirá al fin de los tiempos? El texto lo dice que el Señor Jesucristo entregará el reino al Dios y Padre. Eso es cierto, eso es verdad, así lo creemos en nuestra convicción y así va a ser. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre? ¿Cuándo? Cuando Cristo, como dice el texto, haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Es decir, las fuerzas espirituales que están en su contra serán destruidos. Serán destruidos. Mientras tanto, ¿qué? Qué importante esa palabra del apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, cuando habla de la armadura y la necesidad de que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios. Porque en el versículo 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades de este siglo. Ojo, cuidado, hijos del Señor, cristianos, cuidado. Porque Satanás y sus huestes espirituales de maldad han usurpado la autoridad y el poder de Cristo. Pero esto tiene su término. Todos los poderes y autoridades espirituales creados están sujetos a Cristo, tal como lo explica el autor de la epístola a los hebreos cuando dice que el Hijo de Dios es el creador del mundo angélico y por lo tanto los ángeles, principados, autoridades y poderes de las regiones celestiales están sometidos a él. ¿Qué podríamos decir en la conclusión de este capítulo 3? Cuando uno ve una película o uno lee el libro, encuentra interesante la película, encuentra interesante la lectura del libro, pero ¿cuántas veces le habrá ocurrido a usted? Porque a mí me ha ocurrido de que cuando uno llega a la conclusión, no es muy buena la conclusión. No es muy buena la conclusión. ¿Ya? Y entonces, el apóstol Pedro, escribiendo en todo el capítulo 3 de Primera de Pedro, hablando acerca del ministerio de Cristo y de qué manera el ministerio del Señor Jesucristo afecta nuestra vida como cristianos, porque toca varios aspectos de la vida cristiana, en el capítulo 3. En la conclusión de este capítulo 3 es claro que el apóstol Pedro nos quiere dar a entender que cuando Cristo ascendió a los cielos, él proclamó su victoria sobre los poderes espirituales que le eran sus enemigos. Los enemigos espirituales del Señor Jesucristo, nosotros sabemos quiénes son: Satanás y sus secuaces. Como lo dice el apóstol Pablo, Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los que son
desobedientes. Estos espíritus, estos príncipes o este príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los que son desobedientes no tiene autoridad ni poder sobre los hijos del Señor. Pero muchas veces somos tentados y arrastrados a escuchar a este enemigo poderoso. Entonces, habiendo desarmado tales fuerzas de maldad, Cristo las derrotó y proclamó su triunfo sobre ella cuando Él se levantó de la tumba, cuando Él resucitó de entre los muertos, se levantó victorioso sobre las fuerzas del mal, sobre el pecado y también sobre la muerte. Y al haberse levantado victorioso de entre los muertos, proclamando su victoria, eso ha significado para nosotros la salvación, la vida eterna y la limpieza sobre nuestros pecados. Termino con las palabras de David que encontramos en el Salmo 110 y el versículo 1. En el Salmo 110, versículo 1. Fíjese que estas palabras de David en este Salmo, en este versículo 1, el Señor Jesucristo se las aplicó a sí mismo en Mateo 22, el versículo 41-46. Si usted va a Mateo 21, 22, Mateo 22, 41-46, va a encontrar estas palabras. Y va a encontrar la razón de por qué el Señor Jesucristo se aplicó estas palabras de David a sí mismo. Cuando querían averiguar o querían saber si Jesús era hijo de David, él no dijo nada. Pero se aplicó y se apropió estas palabras de David, ¿ya? Que al ser entronizado, o puesto en el trono, o puesto en un lugar preferente, como estar al lado del Señor, Cristo triunfa sobre sus enemigos. El Señor dice a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué hermosa y profunda palabra, pero para nosotros es una palabra de ánimo, es una palabra de esperanza. Y nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe está basada en la persona del Señor Jesucristo, como el Señor y el Salvador de nuestra vida, que nos permite, en el tiempo de su voluntad, cuando a Él le plazca, el llamarnos a su presencia y estar con Jesucristo por toda una eternidad. Preciosas palabras del apóstol Pedro, concluyendo este capítulo. Vamos a continuar en el próximo jueves, en la voluntad del Señor, empezando con el capítulo 4 de Primera de Pedro. Le damos gracias a nuestro Padre y Dios una vez más por darnos el tiempo para leer tu palabra, recordar hechos históricos que conforman nuestra doctrina cristiana y que son parte de nuestra fe y que nos animan y nos dan confianza en leer esta palabra, creerla, pero también obedecerla como hijos tuyos. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Hermanita Oriana, puede continuar.